Bueno, es momento de la entrevista de TN23. Hay un tema que ha generado interés en las últimas horas en Guatemala. Se trata de la captura de uno de los cabecillas de la famosa y ya conocida banda criminal, los imitadores. Estas personas delincuentes que se dedican a extorsionar y amenazar, haciéndose pasar por peligrosos pandilleros y sicarios. Hoy está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería para abordar el tema. Licenciado, es el cabecilla, hoy precisamente el que ha capturado a la Policía Nacional Civil, alias el Tijeras, quien se hacía pasar por Z, parte de la estructura criminal del crimen organizado de los Zetas en México, cártel del narcotráfico. Se hacía pasar por integrante de la Mara 18 y se hacía pasar por integrante de la Mara contraria, también de la Salvatrucha. Vea, lo que pasa es que efectivamente en el tema de la extorsión son varios los grupos que participan de este tipo de hecho delictivo. Uno, las maras, que desde luego son quienes tienen la alta carga de la extorsión en el país. Después, en algunos momentos, gente que está relacionada con el narcotráfico. Y por último, los imitadores, que son este tipo de gente que efectivamente se hacen pasar por miembros de estructuras criminales que dan miedo en Guatemala, claro. Y sobre esa base es que hacen este tipo de extorsión. Pero acá lo más importante es que efectivamente que el trabajo que se ha venido haciendo de inteligencia por parte de la Policía Nacional Civil dio resultados. Y eso es fundamental porque se ha sacado de circulación una estructura criminal que venía operando en Occidente y en Jutiapa, en parte del oriente del país, ocasionando graves problemas a transportistas, a comercios, a oficinas, etcétera. Y esto es lo más importante de revelar el día de hoy, que efectivamente el trabajo de la policía está siendo eficiente. Claro, y es que estamos hablando de que hemos presenciado capturas de integrantes de los ya famosos imitadores que operan en diferentes puntos del país y que de la misma forma de operar lo han hecho en otras regiones. Pero en este caso estamos viendo en pantalla, la producción nos lo va a colocar en este momento, las imágenes de el Tijeras, alias el Tijeras, que es el ya vinculado a ser el líder de esta organización que dirigía prácticamente las extorsiones y amenazas de muerte. Acá lo tenemos en el oriente del país y occidente. Si nos damos cuenta acá, a él lo capturan junto a otros cómplices. Es decir, se agenciaron de cantidades grandes de dinero. Acá está, por eso le dicen el Tijeras, vea usted, acá está el tatuaje. Pero también intimidaron a transportistas, rutas del transporte extraurbano, comerciantes que iniciaban tal vez con su negocio y fueron prácticamente víctimas de estas personas. Pero es que, por eso le digo, el tema de la extorsión es un tema bien complejo y complicado. ¿Ya no se sabe si es estructura criminal o es imitador? No, normalmente sí se puede ir dilucidando quiénes están operando, pero cuando hay imitadores, el trabajo que está haciendo la policía es muy efectivo porque lo que están haciendo es desarticulando todas estas estructuras que de algún modo saben que ocasionando llamadas y creando miedo y terror en la población pueden conseguir los recursos, y de hecho son imitadores, pero también pueden provocar graves daños. Claro. Pueden cometer asesinatos, pueden cometer cualquier otro tipo de hechos delictivos porque son estructuras criminales. El hecho de que sean imitadores no significa que no puedan ocasionar este tipo de hechos criminales también. Claro, ellos por dinero son capaces de cualquier cosa. Ahora bien, ¿cómo analiza usted, licenciado, este primer punto en el sentido de dar con los cabecillas, posteriormente con los integrantes? Es decir, si se destruye primero la cabeza de la estructura, va a ser fácil que caiga lo demás, o sea, que logren capturar a los demás. Lo que pasa es que estas investigaciones normalmente son investigaciones que llevan mucho tiempo, y en las que efectivamente usted primero va identificando los modus operandi de estas estructuras criminales, después empieza a perfilar a algunos de los miembros con la información que va recabando y recolectando, y al final, pues lo más importante es que puede ir desestructurando toda la banda, no solamente los cabecillas, sino toda la banda, como en este caso en el que están presos 6, 8 personas que eran quienes conformaban esta estructura criminal. Por eso le decía que es un buen trabajo de la policía y ojalá que lo sigan haciendo de igual manera, porque esto ayuda y colabora
para erradicar un fenómeno criminal que le produce mucho daño a la población. ¿Cuántos más alias El Tijera habrán prácticamente operando en el oriente, en el norte, en el sur del país, que tienen la misma modalidad y que pueden tener vínculos? Porque sabemos que entre organizaciones pues pueden extenderse en grandes territorios. Mire, yo creo que no han de ser muchas, pero porque realmente quienes producen la mayor cantidad de extorsión en el país son las maras y en algunos casos bandas del narcotráfico que también lo tienen como una alternativa. Pero los imitadores no han de ser muchas las bandas, pero también producen los mismos efectos. Y los mismos daños. Y es correcto. Aquí entonces lo que hay que hacer es que efectivamente la policía siga haciendo este trabajo, independientemente que sean imitadores, que sean mareros, que sean narcotraficantes. Pero lo más importante es poderlas desarticular para que este fenómeno criminal no afecte tanto a los guatemaltecos en su economía y en su patrimonio familiar. Ahora yo le digo algo. ¿Qué futuro le esperará o qué destino le esperará a alias El Tijeras junto a su gente, a sus pues ya integrantes de la estructura de imitadores, a la hora que se enteren los verdaderos Zetas, que se hacía pasar por un Zeta, o que se enteren los pandilleros del barrio 18 o de la Mara Salvatrucha y llegue a caer en estas cárceles? ¿Qué le espera? Bueno, eso es un tema muy complicado, muy difícil. El sistema penitenciario, son celosos en las estructuras. Claro, pero el sistema penitenciario tiene que velar porque efectivamente tampoco se sucedan al interno hechos delictivos que puedan provocarle problemas a este tipo de gente, sino que tratar de apartarlos y tenerlos en lugares distintos para evitar la muerte de algunos de ellos. Yo creo que es bien importante todo esto porque de alguna manera, independientemente de que estas personas caigan presas, la ley exige que el sistema penitenciario los tiene que proteger. Definitivamente. Bueno, vean ustedes, ese es el dilema y la pregunta de los guatemaltecos. Pues las cárceles muchas veces son protección para los delincuentes, incluso dentro de las cárceles logran pues superar y profesionalizarse aún más. Déjeme hacer el último comentario. Efectivamente, yo creo que en ese sentido usted tiene toda la razón, Axel, porque las cárceles se han vuelto escuelas de criminalidad especializada, en primer lugar. Y el 98% de los hechos delictivos que se suceden fuera en la capital, en el territorio nacional, son provocadas desde las cárceles regularmente. Todo es operado desde... Es correcto. Bueno, licenciado Clavería, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, analizando esta situación. Aparte, el Tijeras también capturaron hoy al Goofy. Ya le hablaremos de esto en nuestra siguiente emisión. Vamos a la pausa.